A golpe de micro, con Miguel Coy. Justo ahora, a las 12:30. Seguimos en directo en este A Golpe de Micro del sábado 30 de abril de 2022. Y en este fin de semana y en esta semana de los libros, en definitiva, aquí en Valencia, Sí, señor. vamos a descubrir La Reina de Ignusa. Es una de las últimas obras que nos acercan nuestros amigos de la editorial Sargantana y vamos a descubrirla con su autor, con su creador, con Óscar Hernández Campano, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Óscar, buenos días. Hola, buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días. Gracias por estar con nosotros. Oh, gracias por invitarme. Vamos a ver, Óscar, porque claro, La Reina de Ignusa, de inicio podemos decir que es una novela, es novela negra, vale, perfecto. Pero tú no te has querido quedar ahí solo, ¿no? Porque hay más géneros dentro de la propia novela. Sí, de hecho, es difícil catalogar cualquiera Sí, ¿no? de mis novelas en un solo género, Sí. ¿no? Porque como la vida misma, pues tiene diferentes matices. Entonces, es una novela policíaca, es una novela negra, vamos a decir, Ajá. pero tiene mucho, por ejemplo, de thriller político, Mm. tiene también de novela de viajes o literatura de viajes, así como elementos de la novela histórica, ¿no? Ajá. Así que, bueno, incluso hay algún romance, Ajá. es decir, que tiene muchos elementos que pueden atraer a diferentes tipos de lectores, pero el núcleo es una investigación. Sí. Mm. ¿Por qué decides hacer eso? Es decir, si ya es bastante, para mí, yo creo que para gente, incluso para lectores, es bastante complicado, yo creo que tiene que ser bastante complicado crear un thriller, pues ahora voy a meterle más géneros, voy a meterle thriller político, voy a meterle novela histórica, voy a meterle incluso algún romance. ¿Es más sencillo para ti o te lo va pidiendo el libro? Lo va pidiendo, la Sí. historia va surgiendo y en este caso concreto además, que como explico en el prólogo, Sí. pues es una historia que vamos a decir que podría haber sido real Sí. y hasta ahí puedo leer. La historia reclama, digamos, los diferentes elementos que la componen, porque hay una agente secreto que lleva a cabo una investigación, sí, pero es que hay una conspiración política detrás también, porque hay también, la novela se ambienta en Cerdeña, que Ahí está. Nusa es el nombre más antiguo de la isla, y los personajes están recorriendo la isla y por tanto están conociendo sus paisajes, sus lugares, sus monumentos y su idiosincrasia, pues también. Entonces, van surgiendo diferentes pasajes o diferentes momentos en el libro que encajan con estos géneros que al final son etiquetas, ¿no?, que se ponen a una historia. Sin más. Óscar, justo has dicho la isla de Cerdeña y yo te quería preguntar por eso, ¿por qué escoges este espacio en el que se desarrolla la acción, esta isla de Cerdeña? Bueno, diría que me escogió ella a mí. En cierta manera yo invito a todos los oyentes a que visiten Cerdeña porque es un paraíso maravilloso, una isla muy desconocida. De hecho, en la misma novela se dice eso, ¿no? Pues de Italia, que está aquí cerca, todo el mundo pues conoce Roma o conoce Venecia o conoce Nápoles, aunque no hayan estado, pero les suena, ¿no?, a algún elemento, que es el Coliseo o el Vesubio o el balcón de Romeo y Julieta en Verona. En Verona. Pero Cerdeña es la gran desconocida. Sicilia se conoce mucho, Sí. pero Cerdeña es una gran desconocida, o lo ha sido durante muchísimos años, y en cierta manera pues yo llegué allí de casualidad y bueno, como las casualidades son las mejores fuentes de inspiración, Sí. y tuve conocimiento de ciertos hechos que aparecen relatados en el libro, pues por eso digo que me escogió un poco ella a mí, porque yo soy en parte un elemento más de este libro, de esta novela. Claro, Como claro. narro un poco en la introducción y cómo fui elegido para contar esta historia. Vamos a entrar un poquito más en la historia hasta donde podamos, que esto siempre De es acuerdo. complicado. Vamos a entrar en los personajes, en algunos de los personajes. ¿Quién es Eleonora Baserra? Eleonora Baserra es una mujer de Barcelona que
bueno, con una historia bastante dramática a sus espaldas, que luego se explica por qué, y que en el año 1999 viajó a Cerdeña, un poco tras la muerte de su hijo, un poco pues para lamerse las heridas, pero también en busca de sus orígenes, porque su padre y sus antepasados eran sardos. El problema o la circunstancia fue que nada más aterrizar en Cagliari, pues fue secuestrada. Fue secuestrada por un grupo independentista sardo que lejos de reclamar, digamos, un precio político por su liberación o dinero o lo que fuera, lo que pretendieron fue coronar la reina. Ellos creían firmemente que Leonora Baserra descendía de la reina medieval Eleonora de Arborea y que era una especie de descendiente o incluso hasta de reencarnación de aquella soberana que fue la que unificó todos los territorios de la isla después vamos a decir, el desmembramiento del Imperio Bizantino, y veían a esta Eleonora Baserra como la nueva oportunidad para conseguir la anhelada independencia de la isla y convertirla en un reino independiente. Y con el nombre de Ignusa, porque Ignusa, como comentaba, es el nombre más antiguo de la isla, le pusieron los griegos. Y esta señora, pues Eleonora Baserra, se vio envuelta en esta circunstancia y como estaba transida de dolor después de perder a su hijo, como comentaba, y de otras circunstancias que los lectores podrían conocer en el libro, pues digamos se dejó en cierta manera seducir por la idea de convertirse en la soberana y de liderar pues al pueblo sardo, ¿no? Como en sus palabras. Claro. Óscar, ¿y quién es Elena Sulis? Elena Sulis es el agente secreto del Centro de Inteligencia italiano que se encargó de la investigación del secuestro de Eleonora Baserra. Elena Sulis en aquel entonces era una jovencita recién contratada por los servicios secretos. Ella había llegado allí un poco de rebote después de que no pudo conseguir su plaza en la universidad, era historiadora, y como también era hija de sardo y conocía o estaba especializada un poco en los movimientos secesionistas, independentistas europeos, y concretamente en Italia, pues la asignaron el caso y la enviaron a ella sola desde Roma a Cagliari para colaborar con la policía sarda, pero una vez allí empezó a descubrir que no le habían contado toda la verdad. A mí hay algo que me gusta mucho que has dicho al principio y que además, como has dicho tú también, planteas en el prólogo, y es que dejas tú caer ahí que puede ser que esto esté basado en hechos reales. Claro, yo si me cojo solo al término puede ser, claro, es que ahí estás jugando un poquito con los lectores en general, ¿no? ¿O no? Bueno, digamos que me ha tocado hacer un poco de equilibrio. Vale. Entonces, claro, yo lo que cuento en el prólogo es que muchos años después Elena Sulis me contactó para ofrecerme la posibilidad de contar esta historia. Una historia que en sus palabras fue silenciada, ocultada y tapada por los diferentes gobiernos, por un interés pues político, etcétera. Por eso yo comentaba lo de el thriller político, ¿no? Y la conspiración. Entonces, pues teóricamente yo tuve acceso a una información delicada y, entre otras cosas, un diario personal de Eleonora Baserra, documentos que Elena Sulis pudo fotocopiar y con todo eso tuve, aparte de una investigación que tuve que llevar yo a cabo en persona para corroborar y poder ensamblar las diferentes piezas, pues con todo eso lo que se me propuso fue escribir en forma novelada esta historia de este secuestro. Y es lo que yo he intentado hacer espero que con el mayor tino posible. Hombre, te digo ya que suena apasionante, sobre todo para ti, porque yo no sé cómo habrá sido ese proceso de documentación, ese proceso ya de investigación, para poder describir bien y para poder novelar y para poder llegar a ese equilibrio que comentabas. Sí, fue un proceso
intenso, arduo, no fácil siempre, Claro. y muy apasionante al mismo tiempo, porque a mí como escritor y como persona pues me permitió descubrir, como he dicho al principio, pues una realidad, una isla, todo un pueblo, toda una riqueza cultural, histórica, lingüística, antropológica, etcétera, que no conocía. Ajá. Y el primer sorprendido fui yo. Por eso decía que me encontró la historia a mí más que yo buscar la historia, ¿no? Fue una historia que me llegó sin que yo hubiera pensado nunca antes en narrar nada relacionado con Cerdeña, a pesar de que, bueno, yo en mi juventud vivía en Italia, Ajá. lo cual me facilitó mucho las cosas porque hablo italiano, entonces a la hora de poder entrevistarme con personas o acceder a documentos, pues tuve esa facilidad de no necesitar intérpretes. Pero incluso yo que vivía allí en Italia 1 año y medio, pues Cerdeña era como... O sea, yo la única referencia que tenía de Cerdeña era porque un amigo de allí, su padre era saro, entonces me hablaba de así Cerdeña, pero me sonaba como si fuera, yo qué sé, Zipango, o sea, una cosa como muy exótica y muy antigua. Y en cambio es una realidad maravillosa que, insisto, deberíamos conocer todos. Óscar es autor de La Reina de Ignusa, pero es que además recibió el premio Museari de Literatura 2021 al conjunto de su obra, el premio Odisea con el viaje de Marcos. Es autor de La aventura más excitante de los últimos 10.000 años, El guardián de los secretos, Esclavos del destino, El secreto del elixir mágico, El muro y 50 años no son nada. Madre mía, Óscar, no paras. Sí. Bueno, llevo 30 años en esta labor narrativa. Precisamente 2022 es mi 30 aniversario desde mi primera publicación, el 20 aniversario desde el premio Odisea, que es el que, digamos, me hizo más conocido. Claro. Y además es mi 10ª novela, La Reina de Ignusa. Entonces, Números redondos todos, ¿eh? Números redondos. Bastante números redondos, sí, es un año que confío, cruzo los dedos, que sea, pues bueno, que sea muy especial porque se cumplen estas efemérides, ¿no? Entonces son ya muchos años, pero también tengo que decir que sobre todo los últimos 8 años han sido los de más producción literaria, y más publicaciones, y fundamentalmente si he conseguido llegar hasta aquí y poder publicar La Reina de Ignusa es porque los lectores y las lectoras siempre han estado y han respondido y han esperado mis novelas con mucha ilusión, ¿no? Y eso es algo que tengo que agradecer desde vuestros micrófonos a todos mis lectores. Y hablando de lectores, ¿qué te han dicho de esta Reina de Ignusa? Pues mira, acaba de salir, entonces realmente ahora mismo estoy empezando a recibir las primeras impresiones de las primeras páginas. Pero casualmente ayer, que bueno, todos estos días estoy en la Feria del Libro de Valencia, claro. Y una lectora se lo llevó el jueves y ayer por la tarde vino y me dijo que ya se lo había terminado. Madre mía. Había pasado la noche leyendo y quiso venir a saludarme y a darme la enhorabuena y a compartir conmigo sus impresiones porque le había encantado. Así que, pues como podéis imaginar, como autor estoy muy, muy emocionado porque que alguien empieza a leer tu libro y se lo acabe en una misma noche. 400 páginas. Sí, casi 400 páginas en una noche. Y venga al día siguiente a buscarme, porque claro, yo digo, uy, igual viene a tirármelo a la cabeza. No. Vino precisamente a saludarme, a darme las gracias, a felicitarme, a decirme que le había encantado y que estaba muy contenta de habérselo llevado el día anterior. Así que espero que sea la tónica general con esta nueva novela. Hombre, que alguno duerma. Sí, claro. Permíteme la broma, Óscar. Una ola de insomnio. Es decir, el libro es maravilloso, pero la mitad del país no ha dormido, ¿eh? Pero bueno, imagínate. Claro. Bueno, también sería una buena noticia. ¿Qué te digo, Óscar? Sería una buena noticia, quién sabe. Además, yo qué sé, pues igual luego a alguien le da por querer hacer una serie, una película, que estaría muy bien también. Me gusta mucho que digas eso. Está creada, imagino que no pensando en esta historia que acabas de decir, pero
¿Se podría pasar a la pantalla pequeña? Sí, a la grande. Sí, A la sí, grande. sí. Yo, a ver, yo no escribo pensando en que luego quizá se pueda hacer una adaptación audiovisual. Sin embargo, creo que pertenezco a la generación que estamos a caballo entre el mundo, vamos a decir, del papel, de la letra impresa y el mundo audiovisual. Por mi edad y por mis circunstancias he leído muchos libros, pero también he visto mucho cine, ¿no? He estado un poco ahí a caballo. Y mis lectores siempre me dicen que mis narraciones son muy sensoriales. Ya no solo audiovisuales, sino sensoriales. Siempre me han dicho que leer un libro mío es ver, escuchar e incluso oler y sentir lo que huelen y ven y sienten y escuchan los protagonistas, ¿no? Que tengo que describo muy bien los lugares o las diferentes escenas, entonces que se lo imaginan muy fácilmente y que es bastante posible esa extrapolación al mundo audiovisual. Pues eso y yo encantado, si alguien... Claro, seguramente sea una de las mejores cosas que te puedan decir de una obra, ¿no? Que lo visualizan absolutamente todo lo que escribes y todo lo que plasmas. Pues ahí está, esta Reina de Ignusa, de Óscar Hernández Campano, publicado por la editorial Sargantana. ¿Cuándo te vamos a poder ver por la Feria del Libro? ¿Ya has estado o cómo? Bueno, he estado un par de días y vuelvo mañana. Muy bien. Mañana domingo por la tarde estaré en la caseta de la librería Soriano a partir de las 5 de la tarde y luego la semana siguiente, martes, miércoles, voy a estar en la librería Berlín, en la librería Seguí, en Bibliocafé el fin de semana, en fin, en diferentes casetas. Qué guay. En mis redes sociales he puesto la plantilla para que todo el mundo me pueda ver, pero a mí se me ve fácil porque no sé si los oyentes me conocen, yo voy en silla de ruedas. Ajá. Y entonces como no tengo posibilidad de acceder al interior de la caseta, pues estoy fuera. Estoy ahí fuera y voy saludando a todo el mundo, entonces a mí los asiduos a la Feria del Libro me reconocen enseguida. Porque se me ve. Oye, Óscar, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Que te vaya muy bien con esta Reina de Ignusa y con todos los proyectos que lleguen a partir de ahora, después de estos números redondos que nos estabas contando a lo largo de estos minutos. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Adiós, Óscar. Chao. A golpe de micro, con Miguel Coll. En la última feria del libro de Sant Jordi recibí una extraña invitación, una nota que me cambió la vida. Me reuní con un antiguo agente secreto. Si se compromete a escribir la verdad sobre el secuestro de Leonora Basserrà, le entregaré toda la documentación. Descubrí una conspiración política, una venganza, muchos secretos. Me llamo Eleonora Basserrà y soy la reina de Ignusa, que es el nombre verdadero de la isla que todos conocen como Cerdeña. Y esta es mi historia. Yo tuve un reino en medio del mar, un reino con altas montañas, fértiles llanuras, playas vírgenes y gente tan valerosa como honrada. La agente Elena Sulis investigó el secuestro de Eleonora. Eso significa que me están utilizando para que todo salga como ellos quieren. Me han dejado sola. No estás sola, agente Sulis. Cuenta conmigo. No lo olvide. Conspiración, asesinato, guerra sucia, venganza, amor, leyenda, historia, esperanza, libertad. La Reina de Ignusa, una novela de Óscar Hernández Campano.